Hola, quiero darles la bienvenida a esta conversación que vamos a iniciar ahora con Camila Hernández Bodenhofer, una amiga de la vida. Camila, te doy la bienvenida a esta conversación que es la primera de Somos Tramadol. Ujú. Y quiero partir preguntándote eh, por, por tu conocimiento y tu práctica en este tema. ¿Cuál es el viaje que propone la constelación al ser humano? Ujú. Gracias por la invitación, Claudio. Em, las constelaciones están basadas en una filosofía contundente de Bert Hellinger, un alemán. La propia metodología, el encuentro de la constelación, digamos, la metodología terapéutica, es un viaje, como bien dices tú, es una experiencia riquísima, porque es una apertura total, yo creo, a la mirada de la vida, de los comportamientos de uno mismo como crecimiento, ¿verdad? Y desarrollo. Siempre cuando preguntan qué es una constelación, es largo explicar, es grueso, y uno dice, por favor, vive la experiencia, porque eh, siempre decimos como un poco en chiste que uno va por peras y se lleva un pernil. Es cototubo, digamos. Sí, sí. Y en ese sentido, entonces, es una experiencia que nos sorprende al vivirla. Y esa Sí. sorpresa, de acuerdo a las constelaciones que tú has realizado grupalmente, ¿desde dónde viene en lo que has visto, por ejemplo? ¿Desde dónde viene esa sorpresa y cómo se Mm, instala? mm. Sí. Eh, las personas van con una consulta a veces como un deseo, ¿verdad? Un deseo muy específico y con una idea fija de sentir, percibir que creen que ese patrón repetitivo, que está muy de moda decir que tienen un patrón repetitivo, viene desde algún lado, por ejemplo, desde la madre, porque yo sé que mi abuelita esto y esto otro. Y por lo general, casi siempre, viene desde ese otro lado sombrío, oscuro, donde no hay conocimiento, donde no se sabe qué ocurrió en ese, por ejemplo, sistema paterno, ¿verdad? Y ahí la explicación es que hay, yo siempre explico, hay una zona, diríamos, un lugar de la exclusión, ¿no? Hay mucho más allá del tiempo y el espacio, digamos. Pues esa zona es de la exclusión, no solo de la propia biografía, sino del transgeneracional, y puede haber ocurrido hace 120 años, 80, 50. En esa zona excluida, ¿no?, están los traumas propios, familiares, emociones congeladas que no tuvieron lugar, muertes tempranas de progenitores, muertes de guaguas, abortos espontáneos o provocados, obligados a veces para atrás, eh, todos los dolores, suicidios, enfermedades, víctimas excluidas, perpetradores excluidos, olvidados, todo lo que no tuvo lugar, todo lo que no ha sido reconocido, que no ha podido transmutarse, podríamos decir, es que entonces nosotros los vivos, estamos al servicio de darle lugar a esa exclusión. Entiendo. Entonces ahí la sorpresa, como dices tú, es justamente porque ha estado vedado, tapado, escondido, guardado, ¿no? Esa sorpresa que uno la ve y aparece ahí, se devela en la Mm. constelación, eso que estaba ahí excluido, ¿verdad? Sí, y eso que no tuvo lugar eh, muchas veces no tiene lugar y no es incorporado en la comprensión del autoconocimiento por un peso que también tiene la moral, ¿cierto? De alguna manera. Eh, Ajá. em, ese quiebre, eh, ese quiebre en el sentido de no instalar el juicio para abrazar justamente lo que ha sido excluido Ujú, históricamente. ujú. eh, ¿Cómo se va alcanzando finalmente en una Mm, constelación? mm. ¿Me explico? Sí, te explicas súper bien.
claro, hay una parte en la negación, ¿no? Que es la exclusión, no tan solo además desde el punto de vista esto es bueno, esto es malo, sino que ha habido tanto dolor, ¿no? Que es rechazado porque no se soporta, porque a veces es necesario mecanismos de sobrevivencia y dejarlo congelado porque es demasiada la locura del dolor. Y la fuerza sanadora, la que logra como abrazar, como dijiste tú, es la aceptación de lo bueno y lo malo. Es justamente para mí lo más alucinante de las constelaciones es ese salto que nos pegamos de la moral, de lo bueno y lo malo, porque el trabajo, el camino, y aquí adentro, ¿no? Es ir a aceptar con lo bueno y lo malo, abrazar con lo bueno y lo malo, lo inaceptable, incluso si uno no lo entiende. No es necesario pasar todo por la cabeza, digamos, con ese filtro, ¿no? A veces es solo un trabajo desde acá, que es la gratitud de estar vivo, que es lo más grande que tengo. La gratitud total hacia todos los anteriores que lograron con ese costo doloroso ir hacia la vida, generar más vida, ¿verdad? Y gracias a todo lo que ocurrió, exactamente como ocurrió, es que estamos aquí los dos conversando, aquí y ahora. No pudo ser de otra manera. Y cuando uno lo entiende en esa profundidad, uno dice, no hay nada que ir a corregir, no hay nada que ir a criticar ni a juzgar desde esta visión, desde la moral, ¿no? Como dijiste, es la aceptación total de todos como fueron, de todo lo que ocurrió tal cual ocurrió y de todos como somos, tal cual somos. Y en tu experiencia, por ejemplo, esta pugna que ya vamos a hablar de la serie, Mi Otra Yo, que ahí está muy presente eso, esta pugna entre mente y corazón, que de alguna forma tú mencionas recién, que es inevitable, estamos todos los días en esa pugna viviendo, ¿cierto? ¿Cómo has visto tú esa resistencia a quizá alejarse de la mente que racionaliza todo para finalmente abrazar aquello que moralmente no es aceptado? Sí. Hay tanta idea, ¿no es cierto? Bueno, parte de como ejercicio ritualizado que tiene la constelación, es un ejercicio ritualizado que es soltar la idea, ¿verdad? La idea de salvar a alguien, la idea de corregir, la idea de cambiar a otro, y soltar la propia idea que tengo, ¿no? Por eso te decía al principio, como la gente de repente viene con una idea muy fija, con un deseo, y a veces no es ese deseo, es más bien, hay una información, o varias, que nos busca a nosotros, no es al revés. Claro. Yo creo que yo estoy buscando la información, pero no es algo nos busca a nosotros, ¿no? Pero en cuanto a eso de la mente, esa matraca, ¿no? Que no para, que es engañosa además, ¿no? Bueno, en ese ejercicio ritualizado es una decisión despedirse de las creencias, es una decisión despedirse del pasado con esa idea que tengo reiterativa de cómo fue mi biografía o lo que creo de cómo fue mi crianza o cómo son mis antepasados y los etiquetos desde esta idea fija. Hay tanta idea fija que no te deja avanzar, entonces esta es esa decisión de soltarla, es como hoy me despido llena de gratitud porque soy la que soy gracias también a esas creencias, ¿no? A esas ideas que tuve y echar a andar esto, ¿no? Y es como este es el centro. Y eso implica, presumo, un reencuentro también con el propio cuerpo en el transcurso de la constelación grupal. Entonces, y bueno, tú eres actriz y formas parte de una compañía de teatro espontáneo, entonces desde ahí también me gustaría preguntar esa particularidad,
cómo se va guiando en la constelación, en el fondo una mera aproximación. Yo sé que es quizás complejo decir, mira, hacemos esto, tal. No, pero más bien como la idea, ¿no? Porque el cuerpo es central acá, creo absolutamente, yo. Absolutamente. Le creemos al cuerpo. Le creemos al cuerpo. El cuerpo es el que señala justamente dónde está la exclusión, quiénes faltan. El cuerpo señala dónde están, si es una culpa, si estoy expiando culpas de otro. Señala todo, señala si estoy mirando hacia el pasado todo el tiempo, si estoy mirando hacia algún muerto, si tengo alguna intrincación con alguno que está 4 generaciones atrás, si no logro ver mi propia vida, el cuerpo me lo señala, mi propia vida hacia adelante, hacia mi propia autonomía, ¿no? El cuerpo, incluso me quedé cuando te escuchaba la pregunta, como para mí los síntomas físicos como punta de entrada a esa información que nos busca, son la exquisitez, diríamos, el manjar, como, que es exacto esa punta de entrada, ¿no? El síntoma físico es la expresión exacta de lo que ha estado excluido, propio y de otros. Es al unísono, ¿no? Yo lo veo así como un pentagrama, lo veo yo. Hay una línea que es mi propia biografía, está el transgeneracional, mis padres, mis abuelos, está Chile donde nací, la historia de este país, sociopolítica, cultural. Es todo al unísono, es un entramado, ¿verdad? Es un entramado perfecto. Y allí los síntomas físicos son la expresión de todo eso, digamos, como hablan clarito. Sí. Entonces poner como sintonizar el cuerpo y abrirlo a la percepción para que hable cada vez más claro también, ¿no? Escuchar, es abrir al diálogo. Sí. Con lo que el cuerpo ya está manifestando de alguna manera. Sí. Y a propósito de eso, y ya entrando en la serie, recordé al personaje Ada, que en un momento comienza a experimentar un temblor en una de sus manos. Ada es la médico. Claro, sí, de la serie Mi Otra Yo. Sí, cuando tirita. Cuando tirita, y eso le impide continuar trabajando. Sí. Entonces pierde su trabajo. ¿Verdad? Justamente. Hablemos desde ahí, por ejemplo. Cómo eso que está, yo siento que está muy bien ¿contar la historia? Sí, ¿no? trabajado eso desde el personaje y cómo lo conectan con la constelación, con lo que ella vive también después en una experiencia de constelación. Claro, justamente a ella la busca esta información en el transgeneracional, no me acuerdo quién era, de dónde viene el tiritón de mano, pero viene de alguna abuela, ¿no? Sí, viene de una muerte. De la muerte. De la muerte de un ancestro. De la muerte del ancestro, esa información la está buscando y hay un gatillante en su propia biografía, porque Amaya tiene que tomar una decisión si se va a vivir o no afuera, con el marido, sin el marido. Exacto, está separando. A eso voy con el pentagrama, claro, eso voy con esa cosa al unísono. En ese momento en que ella está en esa indecisión y en esa crisis en su propia vida que la va a llevar a tener un salto, es que aparece esa información del ancestro y el tiritón de la mano que la echan del trabajo, ¿verdad? Y ella misma va hacia un cambio en su vida contundente y se ve, entre comillas, forzada a abrirse a algo nuevo, ¿verdad? Pero es perfecto, hasta que ella entiende, ¿no? A esto que estoy hablando como fuerza sanadora, que es la aceptación. La aceptación de mi tiritón, la aceptación de que la amiga se va a morir, la aceptación de que me están poniendo una posibilidad de terapia que la rechazo, pero parece ser que sí, pasa algo distinto. Sí, y el síntoma al servicio de eso. Eso, al servicio, que ahí está, claro, y que se conecta muy bien con lo que le pasa a Selim, que es su pareja de quien se está separando, porque él comienza a ver también lo que le sucedió en un episodio en el que hubo un temblor muy fuerte de un terremoto, claro. Y hay una historia ahí ligada a su familia, a su papá especialmente. Entonces, esta idea del temblor, del cuerpo que tiembla, de la tierra que tiembla y del ser humano que tiembla, me pareció
muy exquisita para, en el fondo, ver a estos dos personajes que están fracturados. Sí, y que se encuentran como... Desde ahí también. Como espejo. Exacto. Sí. Uno sí. como espejo del otro. Uno como espejo del otro. Exacto, sí. Y todos son espejos de todos. Eso, sí. eso me parece muy interesante. Sí, sí. Y eso es lo que uno vivencia en la experiencia, en el viaje, en la constelación. Todos somos espejos de todo. Sí. Todo el rato. Y entonces es perfecto el baile. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo alucinante. Como justo alguien te elige a ti de representante en una constelación de la madre o de la abuela o del no sé qué, que es tu propia historia. Aunque no lo entiendas, pero estar al servicio del otro claro. hace que tú también te sanes o aparezca todas las informaciones. Sí. Todo es un espejo. Sí. Sí. A mí hubo una frase que me gustó mucho. Ya. No recuerdo si esto aparecía como voz en off narrativa o si lo dice un personaje. Somos los demonios. Y me caló hondo en mí esa frase porque pensé la siguiente pregunta como ¿cuál sería el trayecto que las constelaciones plantea de alguna manera en términos de pensando la constelación como una yo sé que es más complejo que eso, pero lo pensé así, como una vía de autoconocimiento, ¿cierto? Para ingresar a esa frase y asumirla como tal. Porque es una frase cotota. Sí, y es bien teatral. Y es muy de tragedia. Es muy de tragedia. ¿Somos los demonios? Somos los demonios. Somos los demonios. Claro, lo que pasa es que mi mente hace al tiro que yo veo unos demonios cagados de la risa, con humor, y como riéndose, ¿no? riéndose, y uno riéndose con ellos. Eso. Claro, uno riéndose con ellos, exactamente. Sí, uno riéndose con ellos. Sí. Entonces, yo decía, claro, uno se ríe de esos demonios y eso es bien complejo porque también tiene que ver con habituarse, entrar en el hábito de reírse a uno mismo, cosa que es difícil, no es fácil. Y lo conecté con la ficción porque ahí yo siento que hay algo interesante en términos de la aproximación que se puede dar en una historia, de ver a personajes que finalmente están deambulando siempre en eso, como entre enterrar a los demonios, sacar a los demonios, abrazarlos, sin que se diga eso literalmente en una historia, ¿no? Eso me explico. Sí. Pero algunos le dicen la sombra. La sombra, claro. Tiene distintos yo te hablo nombres. de la exclusión. Exacto, pero son distintos nombres. Sí, son distintos nombres. Son distintos nombres. Sí. ¿Cómo es el dicho? La realidad superó la ficción. Sí, ¿no? Como... Es por ahí. Es por ahí. Bueno, ¿no? cuando yo las primeras veces que participé de constelaciones, lo que pensaba obsesivamente es que ¿dónde están los dramaturgos que no están aquí sentados escribiendo? Como los guionistas y los dramaturgos, porque es que es demasiado, ¿no? Ese entramado de historias que hace así, y uno no puede creer como y eso la riqueza que hay en la historia, en la trama, como digo. Y yo creo que ahí hay ventanas que las constelaciones abren. Sí. Entonces, el cuáles son, es difícil quizás precisarlo, pero a grandes rasgos esa conexión ¿dónde estaría habitando, por ejemplo? ¿Dónde podría habitar esa conexión que se podría establecer? Entre lo que hablábamos recién, ¿cierto? ¿Dónde están los guionistas, los dramaturgos, para que puedan comprender desde esta otra visión, ¿no? Yo creo que a algunos guionistas y dramaturgos les soplan toda la información. No sé si hay tanta separación, no sé si se necesitan grandes puentes, están más bien pegados, ¿no? Es como... Yo creo que el arte tiene eso también. Sí. Como que surge algo que está habitándonos todo el rato en cada célula. Toda esa información está habitándonos en cada celulita. Sí. Y entonces, una vez más te hago como esa imagen de sintonizar algo. Estar en sintonía. Estar en sintonía, sí. En sintonía con esa información que nos habita y el arte de vaciarlo, sea en un guión, sea en un cuadro, sea en una danza, en un teatro, en lo que sea, ¿no? Es como esa sintonía. Claro, y
Y anoche hablaba con un actor que me decía que su mamá es consteladora y me decía el hecho de también estar consciente de aquello, que es como el gran desafío, pero consciente no de acá, sino que del cuerpo. Ujú. Eh, y bueno, le conté del taller de mañana a mi amigo actor y le conté que iba a realizar esta entrevista y, eh, y bueno, a él le hacía mucho sentido porque a él le importa también la comprensión del ser humano y del arte, del fenómeno artístico desde ahí. Eh, entonces, bueno, por eso también te hacía la pregunta. Y, y volviendo a la serie, y desde lo que estamos hablando, la resignificación también me pareció interesante. Como por ejemplo, un personaje en un momento que está de cumpleaños dice que lo celebra y había dejado de celebrar su Ajá. cumpleaños por la muerte de su papá. Ujú, ujú, ujú. Y dice algo muy lindo, que las velas se apaguen solas. Ujú. Eh, ese elemento en particular de la resignificación, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú propulsado a partir de lo que pasa en una constelación? Hay algo que a veces, y vuelvo a insistir que no pasa, sí hay información que como que te cala hondo cuando uno dice, oh, me cayó un tejazo, un alcachofazo, ¿no? Como que uno toma conciencia y algo se modifica. Sí. Pero hay algo mucho más profundo en una capa y que va penetrando el cuerpo, o sea, ¿no? Como hay algo que se acomoda muy adentro cuando uno encuentra su lugar, ¿no? Porque aquí tiene que ver la palabra constelación familiar, viene con la reubicación con respecto a tu familia, a tu Claro. sistema familiar, digamos, ¿no? ¿Qué lugar ocupo yo ahí? Mm. Cuando uno ya ha hecho un proceso y un camino en las constelaciones, algo se ordena adentro, se acomoda algo. Y claro, uno después ve como en perspectiva hacia atrás y dice, uy, ¿verdad? Esto funcionó. Es como, hay algo que ya ni te acordabas, que como que no te hace ruido, ¿no? Mm. Hay algo se echa a andar distinto, pero es ese acomodo muy profundo adentro. Entonces, claro, cuando hablamos de resignificar, ¿no? Yo siento que hay, en perspectiva en el tiempo uno ve que esto caló hondo, digamos. Son muy efectivas en ese sentido, ¿no? Es como, sí, sí, sí. Y también eso que te digo, como cuando te llega un alcachofazo y uno dice, ya no necesito esto, es ridículo, ya no me estorba o ya no me hace ruido. Y la magia. Ese día, justo en la noche, te llamó tu padre que no te llamaba hace 10 años y sonó el teléfono. No tenía cómo enterarse que iba a hacer un trabajo de constelaciones, etc. Eso ocurre todo el tiempo. Mm. O vas a constelarte y justo te torciste la pata y no Claro. pudiste llegar, o etc. ¿no? Sí. Ocurren cosas. O las circunstancias previas. Las circunstancias previas. Claro, el transcurso de la semana también. Sí, Claro, sí, 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 sí. Bueno, yo al menos pregunté de lo que... Lo que querías Sí, preguntar. quería preguntar y que te quería preguntar si tú quisieras profundizar en algún otro tema, algo que sientas que no hayamos abordado en profundidad, sí, en profundidad, que te gustaría reseñar. Siempre yo como que subrayo, recalco, como creo que lo más profundo, y lo digo como en la sensación de colectivo que somos, ¿no? Como estamos todos al servicio de este destino colectivo grande, es ese músculo que se empieza a ablandar, ¿verdad? Y que es la capacidad de lograr abrazar adentro a una víctima y a un perpetrador. Yo creo que ese es como para mí el punto
fundamental acá, ¿no? Como mirar a esas dos personas, a una víctima y a su perpetrador, perpetradora, víctima, como dos seres humanos por igual, sí. Soltar todo tipo de etiquetas y juicios y sentir ese abrazo, esa fusión, como una sola cosa, ¿no? Yo creo que ahí hay una clave en todo sentido, no solo para crecimiento personal o sanación o terapia, sino también como una salida como humanidad. Humanidad. Sí, dejar de perpetuar la guerra, la polaridad, etcétera, etcétera, los grandes dolores como humanidad, digamos. Creo que va por ahí. Y es lo más difícil. Sí. Dejar de ver al otro como tu enemigo, afuera, culpar al otro, que la tribu del otro lado es la mala y yo soy la buena. Ese para mí es el camino. Es difícil. Es difícil. Es súper difícil, pero ahí estamos. Porque adjudicarle al otro responsabilidad o culpa, o como se llame, es lo más cómodo. Entonces, sí. por eso caemos sí, poner afuera. Claro, poner afuera como... Sí. No, esto no es mío. Sí. Y asumir que eso, pues también como desde asumir y aceptar que el otro te pueda caer muy mal y que te produzca tanto rechazo, ¿no? Pero a partir de asumirlo y reconocerlo, está este otro camino, ¿no? A la par, como de lograr verlo como un ser humano igual que tú. Ahí estamos, ahí vamos. Bueno, gracias. Ya, y un placer. Un placer, sí. Un placer hablar contigo, amigo.